Hola gente, ¿cómo va todo? Este es el estudio número 5. El título es Viviendo íntegramente. ¿Han escuchado la frase que reputación es lo que la gente cree o piensa de nosotros? Y que integridad es lo que Dios cree y piensa de nosotros. Reputación tiene que ver con un tema externo, más que integridad tiene que ver con una parte interna de nosotros. Me gusta mucho como el pastor Hiram Harris define integridad. Integridad es pensar, hablar y actuar bíblicamente, de acuerdo a la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que ser íntegro tiene que ver con ser puro, con ser que no tiene que ser alterado, que tiene que ser completo, tiene que ver con justo, con ser una persona justa. El tema es que la Biblia también nos dice que no hay un solo justo, que todos hemos pecado, que no hay un solo íntegro. De hecho, el Salmo 11:7, David dice que justo es el Señor y ama la justicia. Por eso los íntegros contemplarán el rostro de Dios. Y este versículo me confrontó montones. ¿Por qué? Porque solo los íntegros verán el rostro. Eh, entonces, ¿qué me hace pensar y qué es lo que creo? Ser íntegro es antinatural. O sea, es natural pecar para nosotros. Por ende, íntegro es súper difícil. Y lo pongo en mi caso, un ejemplo. Para mí es más difícil permanecer íntegro en lo privado. Les voy a dar un ejemplo también. En este tema del síndrome de Guillain-Barré, hay días duros emocionalmente, físicamente, y en esos momentos yo simplemente recaigo en el pobrecito yo, es decir, la autopiedad, autocompasión, autocomiseración, y en ese momento donde estoy ahí abajo, mi mente tiende a ir a tres cosas: a buscar las mentiras del mundo, las tentaciones de Satanás y los malos deseos de mi corazón. Yo les pregunto a ustedes, ¿en qué lugar y en qué momentos les es más difícil ser íntegros? ¿En lo privado o en lo público? La pregunta aquí es entonces, ¿cómo? O sea, ¿cómo si es antinatural para mí ser íntegro? ¿Cómo lograré ver el rostro del Señor? Y la respuesta está en Cristo Jesús. Cristo Jesús fue el único que pensó, habló y actuó de acuerdo a la voluntad de Dios. Es el siervo justo de Dios. Y basado en el Salmo 11:7, aquí vemos que justo es el Señor y ama la justicia. Con la muerte de Cristo Jesús en la cruz, Dios realiza toda su justicia sobre nosotros. Es decir, la paga del pecado es la muerte. Tenía que haber un sacrificio para pagar el pecado de toda la humanidad. Y Él mismo se encarnó y bajó para morir por nosotros. Y nosotros en fe y arrepentimiento vamos a Él y lo aceptamos en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador. Y su gracia y su perdón viene a nosotros. El llamado, ¿cuál es? Es a permanecer en Jesús y que sus palabras permanezcan en mí. Y esa es esta analogía. Jesús es el árbol y nosotros somos la rama. Y dice que todo aquel que permanece en él da mucho fruto, fruto de integridad. Por ejemplo, es como ahorita nosotros tenemos un árbol de guanábana afuera y la rama por naturaleza va a dar guanábanas. La rama no se preocupa por la guanábana del año. La rama se preocupa por estar pegado al árbol. Porque si cae, simplemente se seca, no da fruto. Es el llamado que tenemos nosotros a permanecer en Jesús, y su integridad viene a nosotros, su justicia viene a nosotros, su pureza viene a nosotros, y de esa manera actuaremos de acuerdo a su palabra y su verdad. La tarea que tenemos para esta semana es basado en Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 nos enseñará a pensar, a hablar y a actuar bíblicamente de acuerdo a la palabra de Dios. Lo vamos a leer. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. ¿Qué tal si esta semana lo que vemos, lo que leemos, la forma en que hablamos, la forma en que nos comportamos es de acuerdo a Filipenses 4:8? Y de esa manera permaneceremos en Jesús, permaneceremos en su verdad y su integridad vendrá a nosotros. Nos vemos la próxima semana.